Bueno, ahí esperamos que se unan sus compañeros. Las 8. Hasta ahora vamos bien, ¿sí? Ahí mientras se va uniendo alguien, le voy dando a aceptar. Ayúdenme con estos cálculos, ¿sí? ¿Me ayudan con estos cálculos? Era El primero 9,72 más 7,38 dividido 0,4. a ¿Sí? mí me dio 255,25. Mucho. Si no me equivoco. A Ahora mí, sí. a mí T1 me dio 28,17. Todo. Esto es Sí, puede ser, capaz hice algo mal. 17,1 dividido 0,4. ¿Sí? Mientras se van conectando sus compañeros. Ahí nos da 42,75. Acá, dividido Resultado, sí. 0,4. A ver, 42,75, ¿sí? ¿Eso está bien? 75 segundos. ¿Sí? Y este acá Sí. sería Y el de 9,5. abajo, 5,85, profe. 5,85, bien. ¡Ah, la lluvia! 5,85 segundos, ¿cierto? sí. Lo mismo acá. Ahora, generalmente... Uy, se conecta más. Bueno, igual ya puse a grabar, así que van a ver esa parte de los cálculos. Ahora, ¿qué tiempo? Una vez que tengo los dos tiempos, ¿sí? Al realizar la resolvente, ¿qué tiempo voy a elegir? ¿Se escucha mucho el sonido de la lluvia o me llegan a escuchar bien? Se Se escucha escucha bien, bien no Escucha se bien, escucha profe. mal. Ah, bueno. ¿Tá? Yo llego a dos tiempos que son positivos, ¿sí? Generalmente en esta parte, en las cuadráticas, pero se llega a un tiempo positivo o un tiempo negativo, ¿sí? Ahora, de esos dos tiempos se descarta el tiempo negativo porque no existe el tiempo negativo, ¿cierto? Sí. Y en el caso que nos da los dos tiempos positivos, ¿qué se hace? Porque ahí se tiene que interpretar. ¿O qué tiempo elijo Como yo? el menor tiempo. El menor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, ¿cuál es en funciones? ¿Sí? Ahora que recién hicieron su parcial de análisis. En funciones o en álgebra. Una cuadrática, ¿cómo es su figura? ¿O cómo es su gráfica? Una Una parábola. parábola. Una parábola, ¿cierto? Que tiene dos raíces, dos intersecciones con el eje X. Y Sí. esas raíces la obtengo con la resolvente, ¿cierto? Sí. Entonces, matemáticamente generalmente me dan dos tiempos, ¿sí? Ahí se está uniendo alguien más, está demorando. Y porque una parábola es simétrica, ¿sí? Esta ecuación me va a dar dos tiempos porque hay un punto simétrico donde el tren y la persona se encontrarían nuevamente, ¿sí? Pero acá, si la persona una vez que ya alcanza, ¿cuál de estos dos puntos sería? ¿El primero, cierto? Sí. Sí. ¿O el de acá? Es el primero, ¿sí? Entonces, si la persona ya alcanzó el tren, ¿para qué va a seguir corriendo? ¿Cierto? Si su objetivo Claro. era Sí. solamente alcanzar el tren. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bueno, ahí se conectó Milagros, ya le acepté. Y bueno, nuestro resultado sería este, 5,85 segundos, o eso es lo que le tarda a la persona alcanzar el tren, ¿sí? Hay una forma de verificar, y vamos a verificar ahora, ¿sí? ¿Copiaron más o menos hasta ahí? ¿Puedo borrar una parte? ¿Acá? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. ¿Alguien que diga lo contrario que esté copiando? Entonces, ¿puedo borrar? Profe, ¿cuál Sí. es el resultado del T1? E1 era 42,75. Está apretado ahí. Sí, porque yo Háganle, veo bastante borroso. háganle zoom.
42,75, ¿sí? Segundos. Entonces, borro esta parte. ¿Estamos? ¿Sí? Dale, profe. Sí. Yo voy a comprobar, ¿sí? ¿Cómo puedo comprobar que están en el mismo punto? Usando las ecuaciones de posición para la persona. ¿Se acuerdan cómo era? X va a ser igual a 0, que era el X sub 0, 9,72 metros por segundo, por tiempo. ¿Qué tiempo? El que hay acá, el que estoy tomando como resultado. 5,85 segundos. ¿Sí? Acá segundo con segundo se simplifica. ¿Y cuánto me da este producto? ¿Sí? Vayan haciendo el resultado. Mientras yo escribo el tren. Y es 5,85, ¿no, profe? Sí. ¿Cuánto? 56,86 me dio el resultado de la multiplicación. 86 metros, ¿cierto? Porque segundo se simplifica. Sí. Si a alguien le sale otro resultado, me avisa y verificamos. ¿Sí? Mientras voy escribiendo. Profe, a mí me dio... Ah, no, está bien, sí. Sí, está bien. Del tren, 50, que es la posición inicial de referencia, más 0,2 por tiempo al cuadrado. ¿Cuánto era el tiempo? 5,85 segundos al cuadrado. Acá cuando segundo se eleva al cuadrado se va a simplificar con este, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer? 5,85 al cuadrado. Ahí estoy aceptando lo que están entrando. Gracias, Sabrina. Bueno, 5,85 elevado al cuadrado 34,22. por 0,2 6,84. Bueno, y acá me va a dar metros, ¿cierto? Si yo sumo esto, ¿sí? Como yo estoy usando un redondeo a 2 décimas, ¿sí? A 2 dígitos, va a haber un pequeño desfase, ¿sí? Pero eso es por el redondeo, no significa que la persona por 2 centímetros no alcanzó el tren, ¿sí? Eso es porque venimos redondeando, ¿sí? Acá redondeamos, la velocidad esta 9,72 redondeamos, ¿sí? Cuando hicieron se viene arrastrando muchos redondeos, ¿sí? Es por eso que no nos da exacto, pero matemáticamente se dice que están en la misma posición, ¿sí? ¿Les quedó claro hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, se entendió el planteo del ejercicio desde el inicio, ¿cierto? Sí. Sí. Listo. Entonces, están en el mismo punto, resolvimos ese ejercicio. Los demás, a Tamara ya le di a aceptar, pero no se conecta. Si no le acepta, de repente es el internet. Bueno, hacemos un ejercicio más. ¿Les parece? ¿O pasamos a la otra guía, profesor? Porque hicimos este ejercicio para planteo de las ecuaciones de posición. Y, Vamos a hacer un ejercicio más de esta guía, ¿sí? bueno, El martes arrancamos con 2 dimensiones, tiro parabólicos. dale.
Entonces, a ver qué otro ejercicio. Uno de tiro vertical. O a ver, para el techo. A ver, vamos a buscar más ejercicios. Les estoy tapando los que están copiando. A ver. Usted me dijo que con el profesor Weber hicieron tiro vertical, ¿no? O caída libre, algo así. Sí, caída Uno y libre, uno. Sí, sí, ambos. ¿Hicieron? ¿Les quedó claro eso? no llegamos a terminar, creo. Entonces, Sí, hay uno que no terminamos. Quedamos por la mitad. sí, ya sé qué Sí. ejercicio. Yo resolví ese ejercicio hoy. ¿Hacemos ese, el ejercicio que quedó pendiente? ¿El Bueno, del perro, profe? ¿Cómo? ¿El del perro? A mí me pasaba, el profesor me pasó uno del cohete. del Sí, del cohete. cohete. Ah, no. El del perro y el del cohete quedó ahí Entonces, quedó hacemos el del cohete cortado el o ejercicio. del perro, porque yo no tengo Bueno. el del cohete. El del perro no tengo. Sí, a ver. Ese era el problema número 32, que fue el que no pudimos resolver. 32 de la guía. Y el del cohete, eso no me quedó claro porque, profesor Faseschi, me había dicho que teníamos que hacer el del cohete, algo así. Sí, en principio sí, era ese, pero después se suspendió la clase del viernes. Claro. Entonces, lo que pasó fue que no se dio la clase del viernes y la siguiente clase del martes tampoco se dio y la clase siguiente fue de vuelta de Weber. O sea, Weber dio 2 clases seguidas y por lo tanto quedaron pendientes 2 ejercicios. Entonces sería esos 2 que están discutiendo, que están hablando. El del cohete sería el número 76. Sí, bueno, vamos a hacer el del cohete entonces. Correcto. A ver. Sí, el del cohete es largo. Vamos a resolver y... Tengo una imagen, porque el profesor Güero me pasó una imagen. Sí. Ustedes tienen esto, acá. No aparece el número, pero es este, el del un cohete. ¿Sí? Vayan leyendo mientras yo voy borrando acá. Un cohete se lanza verticalmente. ¿Listo? ¿Terminaron de leer? Sí, ¿Quién me dice los datos que sacaron en esa lectura? Y tienen que entender en este tiro vertical que va a haber tramos, ¿sí? Va a haber tramos en los cuales van a tener que aplicar las fórmulas y deben de identificar bien esos tramos, o puntos, si quieren llamarlos, ¿sí? A ver, ¿quién me dice los datos que tienen?
El primero, 80 metros por segundo. ¿Dónde sería? Es la velocidad inicial. La velocidad inicial, ¿cierto? En el suelo. ¿Sí? Entonces acá B sub 0 va a ser 80. ¿Qué más dice el ejercicio? Que se acelera hacia arriba a 4 metros por segundo al cuadrado. Listo, ¿qué más? Y va a alcanzar una altura de 1000 metros. Hasta alcanzar una altura de 1000 metros. ¿Qué más? Después, ¿qué Que va pasa? a entrar en caída con una aceleración de menos 9,80 metros por segundo al cuadrado. Claro, que ese 9,80 es teoría, ¿cierto? Que se llama la aceleración de la gravedad. Gravedad, Bien, ¿sí? ¿Por qué tiene un signo negativo? porque cae. O sea, se va hacia abajo. Porque su dirección es hacia abajo, ¿sí? Hacia el centro de la Tierra. Bueno, ahora les pregunto, ¿cómo sería más o menos? Dice un esquema acá, a ver, no hay ningún dato más, 1000 metros, la gravedad, aceleración. Ah, esto es importante, ¿sí? Por eso les ponen entre paréntesis y dice sugerencia. Considera el movimiento mientras el motor opera independiente, ¿sí? Del movimiento en caída libre. ¿Entendido? Voy a dejar de compartir y acá tengo, ¿sí? No tengo nada parecido a un cohete. Tengo este cohete, ¿sí? Con algún mecanismo, una explosión, una catapulta, algo, su velocidad al inicio o al ras del suelo va a ser 80 metros por segundo, ¿cierto? Y Sí, empieza su movimiento. Si bien la gravedad va a estar acá también, ¿sí? El enunciado nos está dejando claro que va a tener una aceleración hacia arriba, ¿sí? Por eso acá te dice aceleración hacia arriba de 4 metros por segundo al cuadrado, ¿sí? Entonces el movimiento va a ser acelerado hacia arriba, ¿sí? Porque si sí. no hubiese esta aceleración, ¿qué pasaría? A medida que el cohete va subiendo. ¿Qué pasaría con la velocidad? Hacerla. Sería constante. ¿Cómo? Va a ir disminuyendo. Va a ir disminuyendo, ¿cierto? Entonces, como no se quiere eso, se dan las condiciones que hay una aceleración, porque lo que se busca es que el cohete a una cierta altura escape de la atracción gravitacional. Bueno, no vamos a considerar eso, pero bueno. Va a subir, ¿sí? Hasta este punto, o la velocidad que tenga acá, ¿sí? Yo lo voy a escribir B, no va a ser 80, ¿cierto? ¿Cómo va a ser? Más, menos. ¿Qué me dice? Va a ser Solamente mayor. va a ser mayor, ¿cierto? Porque va a estar habiendo una aceleración hacia arriba. Entonces, tengo el objeto, ¿sí? En este punto, ¿qué pasa? El ejercicio me dice que el motor empieza a fallar, ¿sí? A los 1000 metros y deja de funcionar, ¿cierto? Sí, sí, Entonces, en este momento ya no voy a tener esta aceleración que me proporcionaba el motor, ¿sí? ¿Qué va a pasar en este momento? Esta cierta velocidad se va a ver afectado ahora sí por la aceleración de la gravedad, que nosotros sabemos que es menos 9,8, ¿y qué le va a hacer una aceleración negativa a la velocidad? Lo va a frenar. Va a ir frenando, ¿cierto? Disminuyendo, hasta que llega a un punto, ¿y qué va a pasar en ese punto? Empieza a caer. ¿Cuánto sería la velocidad en este punto más alto?
Cero. 0, muy bien, el que respondió. ¿Sí? Vamos a considerar este punto, un punto 2 y un punto 3. ¿Sí? Ahora, la primera pregunta que me dicen es ¿cuánto tiempo permanece el cohete en el aire? ¿Cierto? Entonces, Sí. las fórmulas que habrán visto son parecidas a las primeras que escribí acá, solo que en vez de X va a tener Y, ¿cierto? Porque estamos en un desplazamiento en el eje Y. Sí. Ahora, entre este punto 1 y 2, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer o qué datos voy a utilizar? Esta velocidad inicial, la aceleración 4, ¿sí? ¿Y qué más? Yo quiero hallar el tiempo, ¿cierto? Tiempo, que es mi incógnita, y yo les había dicho que tienen que tener 3 datos. ¿Cuál es mi tercer dato? Está escrito en la pizarra. La No, gravedad. la gravedad no. Porque si bien la gravedad está ahí, pero el altura. ejercicio me está diciendo que el La motor altura puede ser. ¿Cómo? La altura. La metro. altura. Esta altura, que sería I, ¿cierto? Sí. Entonces, si yo trazo mi posición inicial de referencia acá, el I sub 0 sería 0, ¿cierto? Al nivel del suelo. Entonces, yo voy a usar la fórmula para hallar tiempo, teniendo velocidad inicial, aceleración e I. ¿Qué fórmula es esa? Mm, Hay una fórmula que es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿cierto? Si acá yo no tengo velocidad final, ¿sí? Pero con estos datos puedo obtener primero o buscar lo que es velocidad final, ¿sí? Entonces, si yo quiero buscar velocidad final, ¿sí? Uso esta fórmula primero, ¿sí? Esta también vamos a usar, pero lo dejamos un segundito, ¿sí? Este que es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por I. Velocidad final es lo que yo quiero buscar, al cuadrado, ¿sí? O si despejo este cuadrado usando una raíz, me quedaría así, ¿cierto? Velocidad inicial. ¿Cuánto es la velocidad inicial? Es 80. 80 metros 80 metros por segundo al cuadrado. por segundo. Más 2 veces la aceleración en este punto, que es 4. ¿Cierto? Sí. Por I. ¿Cuánto sería I? O la altura a la cual debo llegar. 1000 metros. 1000. ¿Sí? Me van a ayudar con los cálculos. ¿Sí? Velocidad final sería 80 al cuadrado. Va a ser 64. 6400. 6400. ¿Sí? Metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Más. ¿Cuánto sería? 2 por 4 por 1000. 8000, sí. 8000, ¿cierto? 8000 más 6400, sumen, ¿sí? Después le sacan la raíz cuadrada y les tiene que dar, que es 14400. Raíz cuadrada de eso es 120, ¿sí? ¿Están de acuerdo? 120 metros sobre segundo, ¿sí? Porque la unidad que tienen acá es metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Le sacan raíz y obtienen metros sobre segundo, ¿cierto? Sí. ¿Les da el mismo resultado?
Sí, profe. ¿Sí? Y ahora sí usamos esta de acá arriba. ¿Sí? Velocidad final, velocidad inicial tengo, aceleración y voy a obtener el tiempo. Entonces va a ser 120 metros sobre segundo igual a la velocidad inicial, que es 80, más la aceleración que era 4 por t. ¿Sí? El 80 va a venir acá. ¿Sí? ¿Cuánto les quedaría? 120 menos 80. 40. Sí, 40. ¿Sí? Este 4 va a pasar a... Dividir. ¿Cuánto les daría 40 dividido 4? 10. 10, ¿cierto? Y la unidad que tienen acá, metros sobre segundos, dividido metros sobre segundo al cuadrado, que es esta unidad, ¿sí? Les da segundos, ¿sí? Entonces van a tener un tiempo 1, ¿sí? Acá, de 10 segundos, ¿sí? Yo tengo este dato que acá es 120 metros por segundo, y ahora tengo que buscar todo este tiempo, ¿sí? Hasta que sube, lo voy a hacer con otro color, a ver. Vayan copiando, y voy a borrar la pizarra. Me quedé sin tizas. No. ¿Se entendió hasta ahí? O muy Sí, rápido. profe. ¿Sí? Se Bueno. entendió, sí. Sí, profe, está bien. Entonces, no tengo otro color, pero no encuentro la caja de tizas. Así que vamos a hacer milagros. Entonces, desde este punto, ¿sí? Yo puedo sacar el tiempo acá hasta que llegue a su punto más alto y luego buscar acá, pero también hay una ecuación que me permite encontrar todo este punto, ¿sí? Todo este tiempo. Y eso es lo que tengo que aplicar ahora, ¿sí? Acuérdense que a partir de acá, ¿sí? El motor ya no está funcionando y voy a usar la gravedad, ¿cierto? Entonces escribo acá grandote, gravedad, ya saben cuánto es la gravedad, no voy a escribir el dato, y borramos, ¿sí? Avísenme, yo borro. Me avisan y yo borro. Listo. Bueno, entonces, ¿alguien más? Borro para avanzar. Entonces, tenemos que diferenciar que en este tramo que voy a escribir con amarillo, ¿sí? Tengo que plantear otra ecuación para hallar tiempo. ¿Qué fórmula? Tengo que hallar la fórmula. Esta, I es igual a 0. Menos G por T puede ser. Acuérdense que ahora estoy usando gravedad. Otra. ¿Sí? Esta. Sí. ¿Sí? Y acá. Bueno, si yo en este punto 2, ¿sí? Acá que estoy escribiendo con un círculo, quiero hallar todo este en todo este desplazamiento o en todo este movimiento, en subir y bajar, cuánto tiempo hallé, tengo que considerar esta I, ¿sí? Esta I, yo teniendo mi punto inicial acá, ¿sí? ¿Cómo lo considero? Lo debo de considerar como menos 1000, porque va a estar por debajo, ¿cierto? Menos 1000. El I sub 0, como habíamos dicho inicialmente, lo considero acá, ¿sí? O sea que sería 0. Velocidad inicial,
¿sí? Y acá no se, esta velocidad inicial no sería este 80, ¿sí? Porque ya no estoy trabajando desde acá, ¿cierto? Estoy trabajando desde acá. ¿Y qué velocidad tengo acá? 0. No. Acá, Cien- que recién calculé, 120. 120, sí. 120, ¿sí? 120 metros por segundo por t, ¿sí? Que no conozco, más un medio de la gravedad, ¿sí? Sería un medio de menos 9,8, Sí. ¿sí? Por t al cuadrado. Y acá obtengo nuevamente una cuadrática, ¿sí? Y como ustedes son expertos en la cuadrática, yo voy a hacer un poco más rápido, ¿sí? Después pueden verificar. Entonces, voy a tener tengo que igualar a 0, ¿cierto? Un medio por 9,8 sería menos 4,9. Voy a dejar las unidades de un lado para tener espacio, ¿sí? Pero sé qué unidad tiene eso. Menos 4,9 t al cuadrado más 120t, y este 1000 pasaría positivo acá, ¿sí? Más 1000. Tengo mis coeficientes A, que es menos 4,9, ¿sí? B y C. Voy a aplicar la fórmula. Menos B, que sería menos 120, ¿sí? Sería menos... Sí, menos 120 más menos b al cuadrado, que sería 120 al cuadrado, menos 4 veces a, que sería menos 4,9, por c, que es 1000, dividido 2 por a, ¿cierto? Que sería 2 por menos 4,9. Ahora, T1 y T2 sería menos 120 más menos, y acá yo voy a escribir todo el resultado, ustedes verifican después, que sería 120 al cuadrado. Sería raíz de 34.000, ¿sí? Y ahora, si yo le saco la raíz a 34.000, 184. ¿Sí? Yo voy a tener un T1, sería menos 120, más 184,4, que es la raíz de esto, dividido menos 9,8. Voy a tener un T2, menos 120, menos 184,4, dividido menos 9,8. ¿Sí? Ahora acá, si hacemos esto, esto me da negativo, que no voy a utilizar, y el que me importa es este, que es 120 más 184,4, dividido 9,8. 31,7 puede ser, profe. ¿Cómo? 31,7. 31,06. Ah, ok, bueno, lo mismo. ¿Sí? Esto es menos, ¿sí? Ten en cuenta que es menos y menos, y dividido menos 9,8. Y hace rato habíamos dicho que vamos a considerar ¿qué tiempo? El tiempo positivo. ¿Sí? Ahora,
esta no es mi respuesta, ni tampoco este T1 que era 10 segundos. Mi respuesta va a ser el tiempo que el objeto permanece en el aire, que es lo que me están preguntando, tiempo de vuelo, que va a ser 10 segundos más 31,06, que sería 41,06 segundos. ¿Sí? Esa es la respuesta a la primera pregunta. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bien. ¿Sí? Si bien esta parte lo hice un poco rápido porque es la parte de matemática, ¿sí? Ustedes después lo pueden hacer con paciencia, ¿sí? Tengan en cuenta los signos, ¿sí? Y verifiquen, deben de llegar a esto. Tengan en cuenta los signos. Acá tienen menos 120 más 184, les da un número positivo. Dividido un número negativo, les va a dar menos, ¿sí? Acá este que es negativo, dividido otro negativo, les da el positivo, ¿sí? Tómenle captura a los que están con celular para que después copien, así borro y continúo porque se va a cortar esto. ¿Sí? Le hacemos la pregunta B. La pregunta B me está diciendo cuál es la altura máxima. ¿Sí? Voy a borrar. Perdón, si siguen copiando, le pueden continuar. Y voy a borrar algo de este esquema. ¿Sí? ¿Cuánto era? 41, ¿no? 41,06. ¿Sí? O si lo quieren poner a 40. ¿Sí? Segundos. Y acá voy a borrar algunas cosas. Listo. Desde acá, si yo quiero saber la altura máxima, tengo que conocer esto más, ¿cierto? Esta distancia ahí. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde a dónde planteen la ecuación? Lo pueden plantear desde acá, ¿sí? No hay un solo método de llegar al resultado. ¿Sí? Yo lo puedo plantear de un punto de vista, ¿sí? Como el que recién hice. Yo sé que todo este tiempo, ¿sí? Esta pequeña subida y todo esta bajada, ¿sí? Hasta el ras del suelo. Otro puede calcular el tiempo hasta acá y luego este tiempo de bajada, suma los tres y tiene que llegar al mismo resultado. ¿Sí? Ahora, para hallar la altura máxima serían estos 1000, ¿sí? Más esta altura que consigue con esta velocidad, ¿sí? Desde 120 metros por segundo hasta, ¿cuánto era la velocidad acá arriba? Dijimos, antes que empiece a caer. 120. No, acá, bien arriba. 0. Ah, Cero. 0. ¿Sí? Acá es 120. Acá sigue subiendo, pero esta velocidad va disminuyendo. ¿Sí? Hagan la prueba. ¿Sí? Tienen un objeto, le aplican cierta velocidad, va a subir y va a caer, ¿cierto? Va a subir, vamos despacio en cámara lenta, no se puede hacer. ¿Sí? Va a subir hasta que se queda sin velocidad. Hagan que mi mano es invisible y empieza a caer, ¿cierto? Eso mismo va a pasar acá. Ahora, ¿qué tengo para calcular este I1? ¿Sí? Si yo quiero calcular I1, tengo la velocidad final, tengo la velocidad, bueno, acá está como velocidad final, pero para este tramo, ¿sí? Vamos a ponerle